Bueno, yo soy Sara Gamero, soy la presidenta de la Asociación de Dislexia de Extremadura, pero a la vez soy la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Dislexia, que se denomina FEDIS. La Asociación de Dislexia de Extremadura lleva fundada desde el año 2017, pero es verdad que durante la época de la pandemia sí hubo un parón en medio, que fue lo que nos pasó a todos cuando nos encerraron en casa, y después de aquello retomamos de nuevo todo lo que llevaba el movimiento de asociación referente a niños, adolescentes y adultos con dislexia. Yo soy madre de un niño que tiene dislexia. Soy madre de mellizos, uno de ellos tiene dislexia, el otro no. Soy abogada de profesión y cuando descubrimos que nuestro hijo tenía dislexia y empezamos a averiguar un poco en qué consistía la dislexia, la verdad es que es apasionante. Una vez que encuentras el quid de la cuestión, es apasionante, y sentí la necesidad por la situación social, que el propio ejercicio de la profesión de abogado nos lleva a una involucración social, ¿no? Entonces, por esa necesidad social, sentí la necesidad de movilizar un poco a los padres que forman parte de la asociación para que intentemos luchar por los derechos que tienen estos niños, que luego lo sufren en su etapa de adolescente y lo sufren también en su etapa de adultos. Pues mira, los objetivos que tenemos marcados tanto por parte de la Federación como por parte de la asociación es alcanzar la igualdad plena. En el Estado de Derecho que nosotros tenemos hay uno de los principios que se llama pérdida de oportunidades, ¿vale? Si tú no adaptas, si tú esto que llaman atención a la diversidad, que la palabra es preciosa, maravillosa y divina, no se da socialmente. Y la atención a la diversidad empieza por todos los sectores. Empieza por la sanidad, empieza por la educación, empieza por la propia sociedad. Hay que hablar de este tipo de trastornos para que la gente lo entienda, porque el trastorno no es lo que se conoce simplemente por la lectoescritura. La lectoescritura es un síntoma del trastorno. Las faltas de ortografía son un síntoma del trastorno. Estos niños, adolescentes y adultos tienen un problema con las horas, tienen un problema con los meses del año, tienen un problema con los días de la semana, con todo aquello que sean secuencias, tienen un problema de memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo les funciona exquisitamente. En educación es fundamental saber que el niño padece el trastorno para poder ayudarlo y que cumpla sus metas académicas, y se puede producir, y de hecho se produce, ¿no? Estos niños sufren patologías a diario. El ir a un centro escolar que no les estén tratando como deben tratarles supone dolores de barriga constantes, dolores de cabeza constantes, depresiones en edades muy tempranas, en los 8 años, en los 9 años. Supone que se sientan incomprendidos, supone que algunas veces incluso se autolesionen. Si trabajaran conjuntamente tanto sanidad como educación, y simplemente en los controles del niño sano se hicieran un tipo de test que están además testados y por el científico extremeño que lleva estudiando desde hace miles de años la dislexia, que es José Luis Ramos, se aplicaran esos cuestionarios en los controles del niño sano, ya estaríamos haciendo un cribado y ya podríamos decir, oye, levanta las orejas, que este niño puede tener una dislexia, puede tener una discalculia, puede tener una disortografía, puede tener una disprasia. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacerlo más sencillo. La DGT lo entendió en su momento y adapta los exámenes de tráfico a los chicos con dislexia. Es tan sencillo como eso. Diagnostiquemos y apliquemos. Y es gratis. No es tan complicado. Pues te digo, mira, empezó en el año 2017. Sí es cierto que le fundaron 3 madres de Mérida en aquel momento,
Luego cambió a una chica que fue presidenta aquí en Extremadura. Como te he comentado antes, hubo un parón durante la época de la pandemia, y sí es verdad que cuando efectivamente hemos podido empezar o hemos podido lograr objetivos en concreto, ha sido a partir de la pandemia. Sí hay un hito muy especial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que somos referente estatal respecto a eso, que en el año 2019 se llegó a un acuerdo con la Consejería de Educación en el sentido de que las oposiciones, se llegó a un acuerdo con personal docente, ¿vale?, que las oposiciones de magisterio y secundaria se iban a adaptar a aquellas personas que tuvieran dislexia. Ese hito es el que se intenta trasladar al resto de las administraciones y se intenta trasladar al resto de España. Es quizás el mayor éxito que hayamos conseguido hasta el momento. Sí es verdad que por parte de la Consejería de Educación, desde que acabó la pandemia, hemos tenido un apoyo importantísimo, tanto con el anterior gobierno como con el gobierno actual. Hemos establecido dentro de la propia consejería una persona que se llama la persona de enlace para aquellos problemas de la dislexia. Si están muy involucrados, si están muy interesados, quieren ser punteros, que es lo que siempre yo les digo, Extremadura debería ser puntera. Debemos conseguir todo lo que ellos ya llevan de experiencia, lo debemos aprovechar, pero nosotros debemos idear algo más para hacer que nuestros niños sean la envidia del resto de las comunidades autónomas, ¿no? Y creo que estamos en camino. Porque la figura del enlace es una figura esencial para aquellos problemas que están demasiado enquistados y agravados dentro del ámbito escolar. Pero volvemos, no nos podemos olvidar que luego llegan a una etapa adulta, a la etapa adolescente, en la que en los centros escolares muchos de ellos sufren bullying porque sus compañeros se ríen de ellos. Los demás, en la etapa adulta, tenemos que también conseguir que esas personas tengan esa calidad de vida y que no tengan pérdida de oportunidad, que puedan conseguir el trabajo que quieran sin que le pongamos una zancadilla a mitad de camino. Ahora mismo estamos 37 familias. Lo ideal, porque te digo, en Extremadura, según las estadísticas que maneja la Junta de Extremadura, que son meramente estadísticas y faltan por diagnosticar niños muchísimos. Se habla de que en la comunidad autónoma puede haber unos 3.997 niños diagnosticados, ¿vale? El promedio y los estudios que hacen los científicos es porque en cada aula de 25 niños hay 2,5 niños disléxicos, con lo cual superaríamos con creces el número que maneja la Junta de Extremadura. Lo ideal, que todas las familias estuviéramos unidas. Mira, te digo, en referencia a Extremadura, nos gustaría conseguir que por parte de la Junta de Extremadura se implantara en sanidad, dentro de lo que se llama el control del niño sano, lo que te he dicho antes del cribado que José Luis Ramos tiene testado desde hace ya bastantes años. Nos encantaría pues, que la detección fuera temprana, porque si es temprana, avanzaremos más. José Luis también tiene desarrollado un programa por el que ya desde infantil se puede hacer el cribado en educación. Lo ideal sería que se pudiera implantar dentro de los centros escolares. Lo ideal y lo fantástico sería que no solo las oposiciones de magisterio y secundaria estuvieran adaptadas, sino que también las del ayuntamiento, las de la Diputación, las del resto de las consejerías de la Junta de Extremadura, porque esa sería la igualdad de oportunidades para los que son adultos una vez que han acabado su formación dentro del sistema escolar. Nos gustaría que los docentes se animaran y se formaran. El año que viene tendremos la segunda jornada de dislexia en Extremadura. Lo ideal sería no que vinieran
95, como la última vez, sino que tuviéramos un aforo de 300. Eso sería lo ideal. Es fundamental el tener esa empatía de sentarte con el niño y decirle, ¿tú qué es lo que necesitas? Porque ellos, mejor que nadie, saben qué es lo que necesitan. El que hagan exámenes orales, es tan difícil tampoco es. Toda la vida ha habido exámenes orales. Toda la vida. Yo en la universidad me examiné oralmente muchas veces. Y en el instituto algunas veces. No es tan complicado. Y que luego dentro, yo siempre eso se lo digo a los profes cuando voy a hablar con ellos. Digo, todos hemos tenido el profesor de nuestra vida. Aquel profesor de que con 60 años tú sigues acordando de él y dices, wow, cuando me dio clase fulanito. Convertiros en el profesor de la vida de esos chavales. En el de la vida de esos chavales. Que no es difícil. Apasionarlo. Inyectarles el veneno. Y utilizar las tecnologías. Si un niño no puede copiar apuntes y utilizáis la herramienta de Classroom, cuélgale los apuntes en Classroom. No es tan complicado. Es sencillo. Simplifiquemos, empaticemos, diagnostiquemos tempranamente. A nivel estatal, pues sí nos planteamos otras cuestiones. Hay partes que autonómicamente tienen la competencia y hay otras partes que estatalmente se tiene la competencia. Sí es verdad que en la línea que vamos trabajando, te vuelvo a repetir el tema de oposiciones, con la DGTA, los acuerdos que se llegó a un convenio con la Guardia Civil, porque como te dije antes, cuando una persona tiene dislexia y ve un accidente de tráfico y tiene que ir como testigo a un juzgado, o lo cita a la Guardia Civil para que declare como testigo, tiene lagunas temporales. Entonces, si empezamos a hablarles con un lenguaje que no entienden porque se empiezan a poner nerviosos, no es porque no entiendan el lenguaje, es porque la situación ya les pone nerviosos, ya se bloquean y ya no empiezan a entender. Y si tú les hablas de las 18:30, las 18:30 se pueden convertir para ellos en las 4 de la tarde. Si tú les dices a las 6:30 de la tarde, ya no hay problema. Pero no les digas a las 18:30. Porque ahí hay una laguna. Entonces, con la Guardia Civil sí se llegó a un convenio, está suscrito por la Federación Española, y en ese convenio de lo que se trata es de facilitarles toda la documentación en un tipo de lectura, un tipo de grafía que puedan comprender y leer. Porque si tú le das la declaración escrita sin espacio, con letra pequeña, en la New Times Roman, y no se la das en una verdana a doble espacio y con un 12 o un 14 de tamaño, ya la hemos liado porque no saben ni lo que están firmando. La Caixa está modificando también dentro de su web toda la información bancaria a un tipo de lectura que puedan acceder a ella. Zara, el Corte Inglés, en sus páginas web tienes una opción que tú le marcas y le dices soy disléxico y te facilitan la lectura de las prendas que están publicitando. Por eso digo que no es tan complicado ni tan difícil. Si lo están haciendo grandes compañías, lo está haciendo la DGT, lo está haciendo la Guardia Civil. ¿Cuál es el impedimento para que lo hagan los demás? No debería existir.